Bueno, y tenemos el gusto enorme de recibirlo a Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. Ministro, ¿cómo andamos? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Mucho trabajo? Bastante. ¿Querés volver acá? Sí. Me gustaría empezar en todo este entramado de medidas, cláusulas, cosas que suben, cosas que bajan. Que nos expliques conceptualmente cómo se maneja un gobierno y cómo se maneja un ministro de Hacienda, que tiene que estar como con varias pelotas en el aire, que son mucho déficit, mucha presión impositiva, mucho Estado y mucha pobreza. ¿Cómo haces para lograr mover un poco la frontera en medio de todas esas limitaciones? Bueno, es como vos lo decís, tenemos muchos objetivos a la vez que compiten entre sí, ¿no? Porque al tener mucha pobreza uno necesita recursos, pero a la vez necesitamos ir modificando la estructura impositiva de la Argentina porque tenemos impuestos muy malos y a la vez tenemos que ir bajando el déficit porque tenemos un déficit muy alto. Y adicionalmente, no solo tenemos un déficit muy alto, sino que tenemos un nivel de gasto público en relación al tamaño de nuestra economía que consideramos excesivo. Entonces, ninguno de estos temas puede ser analizado de manera independiente. Nosotros no podemos pensar una reforma tributaria independiente del problema del déficit, del problema del gasto, y por eso lo que estamos en este momento es proponiendo un conjunto de medidas que todas se entrelazan como si fueran un mecano, un rompecabezas. En primer lugar, yo diría que tenemos metas fiscales para ir llevando el déficit a cero en el año 2020, 2021. En segundo lugar, tenemos que bajar el gasto, porque si no bajamos el gasto, cualquier propuesta que tengamos de reducción de déficit o de reducción de impuestos es voluntarista. Entonces, por eso tenemos una propuesta de ley de responsabilidad fiscal que lo que hace es fijar el nivel de gasto público en los niveles actuales en términos reales, es decir, que el gasto no puede crecer por encima de la inflación. Como la economía va creciendo, el peso de gasto público en relación al tamaño de la economía va bajando, y eso ya está ocurriendo, ¿no? En el 2017, en este año, por primera vez desde el año 2004, el tamaño del sector público en relación al total de la economía va a estar bajando de 43%, un nivel exorbitante para una economía como la Argentina, a 41%, y si logramos que la ley sea aprobada por el Congreso, en el año 2023, si la economía argentina crece al 3% por año, vamos a llegar a un nivel de gasto público en relación al PBI del 33%. 43, 33, vamos a haber bajado. En comparación con países que conozcamos. Bueno, en 33%, que es donde queremos llegar en el 2023, vamos a estar en línea con países de desarrollo relativo similar a la Argentina. Hoy, con este nivel de gasto que tiene la Argentina, estamos como países nórdicos, como algunos países europeos, que tienen un peso del Estado muy, muy grande, que tienen un nivel de riqueza ya muy alto, que no necesitan crecer muy rápido, que pueden conservar lo que tienen y eligen tener un Estado benefactor muy amplio, pero, digamos, donde les cuesta crecer por encima de 2-3% por año. La Argentina no ha llegado a un nivel de desarrollo relativo tan alto como para tener un nivel de gasto tan elevado. Entonces, el nivel de gasto al que apuntamos, 33% dentro de algunos años, es compatible con una economía que pueda crecer a un ritmo de por encima del 3-4%, que es lo que necesitamos para seguir bajando la pobreza, que en la Argentina es muy alta. Entonces, tenemos todo este rompecabezas, mucho gasto público, mucho déficit, impuestos muy malos, y tenemos que atacar todo a la vez. ¿Cómo se hace para atacar todo a la vez? Bueno, digamos, por un lado con cuidado, en segundo lugar con tiempo. ¿Cuidado de qué? ¿Cuál es tu miedo? Bueno, si yo voy muy rápido con la baja de impuestos, porque deseo que el sector privado se vuelva más competitivo y pueda competir mejor con el resto del mundo, que nuestras empresas enfrenten un esquema impositivo parecido al de las empresas del resto del mundo ya, bueno, en el corto plazo lo que voy a hacer es aumentar el déficit fiscal y eso me puede llevar a una crisis macroeconómica. Entonces, tenemos que lograr ir
convirtiendo los impuestos que cobramos en impuestos mejores, a la vez que bajamos el déficit y a la vez que vamos bajando el gasto público. Este camino gradual, con tantos objetivos a la vez, nunca se intentó en la Argentina. La Argentina tuvo episodios donde logró bajar el peso del gasto público de un gobierno a otro en medio de crisis, con aumentos de la pobreza, con mucha incertidumbre, volatilidad. Ocurrió después de la crisis de 2001-2002, ocurrió después de la hiper del 89, pero nunca la Argentina se embarcó en un programa en el cual se pongan metas de muy largo plazo para el gasto, para modificar los impuestos. Lo hicieron otros países hace muchísimos años. Es el caso Israel, Chile, Colombia, Uruguay, Corea del Sur. Hay innumerables casos de países que lo hicieron. Y entonces ese es el camino que queremos empezar a recorrer. ¿Cómo vienen discutiendo con las provincias? Porque yo creo que da la impresión de que ahora va a empezar una discusión, pero ustedes hablan con los gobernadores durante todo el año. No Sí. creo que sea la primera vez que van a hablar de estos temas y sobre todo de lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal y este intento de que se fije el gasto en términos reales. Nosotros hemos estado conversando con los gobernadores todo el año y vos fijate que el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que está hoy en el Congreso y que esperamos que se apruebe antes de fin de año, es el resultado de un pacto que firmamos con 22 de las 24 provincias de la Argentina. Entonces fue todo un año de trabajo donde fuimos discutiendo, en algunas cosas estábamos de acuerdo, en otras no, cedimos nosotros, cedieron las provincias y llegamos a un acuerdo consensuado con las provincias. En ese diálogo, nosotros ya tenemos una idea muy cercana de qué piensan las provincias acerca de qué se puede hacer, qué no. Las provincias saben también exactamente qué es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros hemos puesto ahora sobre la mesa la reforma tributaria que abarca los impuestos nacionales. Nacionales entre comillas, porque los legisla, tiene derecho a legislarlos la nación, pero se distribuyen entre la nación y las provincias. En esta reforma tributaria, las provincias no pierden recursos, los cede la nación en los próximos 5 años, y nosotros queremos que las provincias den un paso similar al nuestro y que se comprometan a una reducción de los impuestos distorsivos que tienen a nivel provincial, esencialmente ingresos brutos y sellos, así como nosotros bajamos el impuesto a las ganancias corporativas para las que se reinvierten, el impuesto al cheque, los impuestos al trabajo y alivianamos la carga de IVA para las empresas que invierten. Necesitamos que el peso de ingresos brutos baje, porque ingresos brutos es un impuesto que deja a la Argentina fuera de juego en términos de la competencia con otros países. ¿Por qué? A ver, ¿qué es ingresos brutos? Ingresos brutos es un impuesto que no existe en ningún país del mundo. Los países tienen en general impuesto al valor agregado, como tenemos en la Argentina, o impuesto a las ventas. En el impuesto a las ventas lo pagan solo los consumidores finales, el impuesto al valor agregado lo pagan todos, pero recuperan el IVA pagado en la etapa anterior de producción. Con lo cual hay países muy exitosos como exportadores, los países nórdicos, por ejemplo, Noruega, Suecia, que tienen impuestos al valor agregado del 25%, y eso no les impide ser actores globales y ser muy competitivos, porque el impuesto se recupera en cada etapa de la producción. Lo mismo ocurre con el impuesto a las ventas, que afecta solo a los compradores finales. El impuesto a los ingresos brutos se va acumulando en cada etapa de la producción, con lo cual una empresa que agrega mucho valor, es decir, que arranca desde un producto muy sencillo y le va poniendo muchas cosas encima, o un servicio de mucho valor, digamos, que contrata mucha gente y después ese conocimiento que generan algunos después se convierte en otro conocimiento, al final de en la última etapa de producción acumuló una carga impositiva que no se pudo deducir de cada una de las etapas anteriores. Por eso no existe en el resto del mundo. ¿Cuánto cobran promedio las provincias de ingresos brutos? Bueno, hay alícuotas que llegan hasta el 7%, pero 7% en cada etapa, si yo hago 7, 7, 7, 7, al final de cuentas me convierto en un país inviable. Y por eso, digamos, no fuimos unos genios cuando creamos este impuesto, porque nadie más lo tiene y nadie más lo tenía por lo malo que es. Ahora, una noticia buena y una noticia mala. Las provincias saben que este impuesto es malo. Entonces, están de acuerdo en avanzar en un esquema gradual como el que tenemos para los impuestos nacionales para ir reduciéndolo.
La noticia mala es que las provincias tienen, como nosotros, una limitante fiscal también, porque su situación fiscal hoy, digamos, es mejor que la de la nación, pero tiene que manejarse con cuidado. ¿Cuáles son las provincias que más dependen de ingresos brutos en su composición de ingresos? Las más grandes, que tienen un sector privado más vibrante, más grande. Las provincias más chicas en general, la mayor parte de sus recursos provienen de la coparticipación federal de impuestos. Entonces, las más afectadas por ingresos brutos son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, especialmente porque casi no recibe coparticipación, Córdoba, Santa Fe. A ver, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, supongo que ya habrás hablado con Larreta y con Vidal. Sí, hemos hablado y están para avanzar y de hecho ambas ya han anunciado cronogramas de rebajas de ingresos brutos y han eliminado este régimen de retención por extraña jurisdicción, Sí. que es un esquema de aduanas interiores en el cual ya hubo un fallo de la Corte la semana pasada declarándolo inconstitucional, pero en un caso específico de una compañía. Córdoba también lo eliminó. Córdoba también lo eliminó, con lo cual nosotros tenemos muchas... O sea que aquí la clave es Santa Fe y Córdoba prácticamente, en la discusión gruesa. Así es, porque, digamos... Son Schiaretti y Lifshitz, sí, que viajan con el presidente. que ya han viajado con el presidente anoche, ya están en Nueva York con él, sí. O sea que hay que prestarle atención a ese detalle. Sí, pero digamos, en el resto de las provincias, si bien el peso de ingresos brutos dentro de sus ingresos totales es menor que en ciudad, en provincia, en Córdoba y en Santa Fe, es muy importante que podamos unificar en un esquema único de alícuotas con todas las provincias, ir reduciéndolo para que el peso de ingresos brutos, en vez de ser 4,5 puntos, 5 puntos del PBI, sea mucho menor y más concentrado en sectores más vinculados a la demanda final, no que interactúen tanto en las etapas intermedias, porque eso daña muchísimo las posibilidades de que la Argentina tenga empresas en capacidad de exportar y de competir. ¿Qué mecanismos obligatorios, cómo obligas a un gobernador en estos pactos a que se cumplan lo que pactan? Bueno, la Argentina tiene un pacto vigente con muchas suspensiones, que es el pacto fiscal Del 93, que tuvo muchas suspensiones y que va a regir nuevamente el 1 de enero de 2018, a menos que se suspenda su vigencia nuevamente. Y en ese pacto, digamos, se cae la recaudación de sellos y además hay muchos sectores grabados con ingresos brutos que pasarían a estar exentos. Con lo cual, ese pacto hay que reemplazarlo, porque si no regiría el pacto previo de 1993. Entonces, que es más duro para las provincias. ¿Qué es más duro para las provincias? Obviamente, si rigiera el pacto del 93, entraríamos en una judicialización de ese pacto porque no tendría la gradualidad que estamos proponiendo y muchas provincias dirían no podemos ir a ese pacto inmediatamente. Pero yo creo que hay un mutuo interés de las provincias y de la nación de resolver este problema porque creo que todos entienden la inviabilidad de la Argentina si no vamos a un esquema tributario más competitivo. Y esto no hay ningún gobernador, no me ha tocado estar con ningún gobernador que no reconozca que tenemos un problema con ingresos brutos y sellos. Lo que plantean todos es el ritmo, el problema fiscal. Ahora, la clave de la bóveda de todo este problema es que logremos tener un nivel de gasto público más bajo, ¿no? Porque en realidad, si no tenemos un nivel de gasto público en relación al tamaño de nuestra economía más bajo, siempre vamos a estar jugando un juego de la silla, cambiando un impuesto por otro. Ahora, el gasto también es muy difícil bajarlo, ¿no? Bueno, con la ley de responsabilidad fiscal, el gasto público va a bajar del 41% actual a 33% en 2023. Lo que Tengo una tenemos que pregunta, aprovechar es esta oportunidad para que esa baja se traslade a una rebaja de los impuestos distorsivos y a una eliminación del déficit. Esa es la clave. ¿Hiciste, supongo que sí, la suma y resta de cuánto bajaría la presión tributaria con todo este mecano? Sí, sin duda, sí. Las provincias hoy tienen un déficit primario de medio punto del PBI, que compara con el déficit que vamos a tener en la nación este año de 4 puntos del PBI.
Con la ley de responsabilidad en vigencia y dado que la Nación le está aumentando la cantidad de recursos coparticipados que reciben las provincias por el reconocimiento del 15% que antes iba al ANSES y que gradualmente le estamos restituyendo a las provincias en 4 años van a pasar a tener un superávit primario de 3 puntos del PBI. Con lo cual pueden afrontar en buena medida la rebaja de su presión tributaria en los impuestos distorsivos que estamos intentando negociar. Entonces, de aquí a 5 años, ¿vos pensás que la presión tributaria general de la Argentina cuál sería, sumando lo que estás modificando de nación y de provincias? Yo creo que la Nación ya ha cedido casi 2 puntos de impuestos distorsivos al eliminar los impuestos al comercio exterior. Con la reforma tributaria que estamos proponiendo de impuestos nacionales estamos rebajando 1,5 puntos más. Ajá. Las provincias necesitamos que hagan lo propio. Ahora, eso no quiere decir que la recaudación en términos de PBI vaya a bajar, porque probablemente lo que estemos haciendo es ampliar la base de contribuyentes. Ahora vamos a hablar de eso. Y crece la economía, con lo cual tenés más recaudación. Claro. Entonces, la idea es que podamos mantener un nivel de recaudación en relación al producto similar al que tenemos ahora, con mejores impuestos, pero que los que pagan paguen menos y que incorporemos a mucha gente que antes no estaba tributando. Ahora te hago otra pregunta. Gasto público. Con ese déficit y este gasto, voy a decir algo políticamente incorrecto, ¿se justifica tanta obra pública? ¿O tendrían que haber sido más gradualistas en la obra pública? Pues este es un gobierno de obra pública de shock, no de gradualismo. Yo te diría que Argentina venía con un déficit de infraestructura tan grande que si no encarábamos algunas obras muy puntuales que hacen a la competitividad de la economía, tener autopistas, tener rutas, tener un tren que traiga la producción agrícola del noroeste argentino, bueno, también nos dañaba seriamente la posibilidad de competir contra el resto del mundo. Entonces, hay obras que eran impostergables, lo estamos haciendo sin gastar mucho más que lo que gastaba el gobierno anterior, pero con una productividad 50% más alta, porque hemos eliminado la corrupción en la obra pública. Entonces hoy, con cada peso que se gasta, se hace 50% más de obra pública que lo que hacía el gobierno precedente. Ese cálculo haces, es muy importante lo que estás diciendo. Ese es el cálculo. Entonces, el shock de obra pública que estamos teniendo es casi con los mismos recursos que se utilizaban antes, pero el rendimiento es 50% superior. Pero además, déjame agregarte una cosa. No es solo que podamos hacer 50% más de kilómetros con el mismo peso que antes, sino que si antes se hacía una obra que iba de ninguna parte a ningún lugar, para que nadie la vea y no se note que además tenía una capa de asfalto de medio centímetro, y se hace el Metrobús de La Matanza, que le cambia la vida a 1,5 millones de personas, el impacto de la obra pública no es 50% más alto, se multiplica por muchas veces. Entonces, se gasta más, se gasta de manera más productiva, pero sobre todo con mucha más inteligencia en la asignación de qué obras se hacen. El otro día yo hablaba con un industrial importante y me decía, si yo tuviera una pregunta para hacerle a la dirigencia argentina, a la dirigencia política, empresarial, sindical, intelectual, tengo un solo tiro. La pregunta que le haría es, ¿qué van a hacer con el conurbano de aquí a 20 años? Bueno. Y ahora viene esa discusión de nuevo, que es la discusión del fondo del conurbano, que no sé cómo le vas a arrancar un peso a las provincias para atender ese drama, porque es una especie de centro de gravedad negativo que tira todo para abajo. Yo creo que la discusión del fondo del conurbano muestra, digamos, las dificultades que tenemos los argentinos para hablar seriamente de los temas, salir de los lugares comunes. El principal problema hoy de generación de pobreza, narcotráfico, de esta generación de pobres que se suceden sin poder salir de esa situación porque la educación no les provee las herramientas, la salud no funciona, la infraestructura pública está deshecha, es el conurbano bonaerense, donde se han juntado dos cosas. Por un lado, la discriminación en términos de recursos que ha sufrido la provincia en los últimos 20 años, por motivos X que fueron ocurriendo, políticos, donde la provincia genera el 38% de los recursos del país y recibe el 20%. Y en segundo lugar,
la mala suerte que han tenido los bonaerenses de haber sido gobernados por un gobierno hiper ineficiente, hiper corrupto en los últimos, no sé, por lo menos 8 o 10 años, ¿no? Muy ineficiente por lo menos. Ahora, esta discusión donde las provincias dicen no le voy a hacer ni un peso al fondo del conurbano, habiéndose apropiado de los fondos del conurbano, porque hoy hay algo que se llama el fondo del conurbano, que fue creado con el 10% de impuesto a las ganancias, del cual la provincia de Buenos Aires se lleva 0 y el resto de las provincias se llevan el 10% de ganancias. Es una lucha de argentinos entre argentinos, incomprensible, porque creo que el problema del conurbano bonaerense tenemos que enfrentarlo los porteños, los bonaerenses, los jujeños, los mendocinos, los entrerrianos, los misioneros, todos, somos todos argentinos y todos tenemos que encontrarle una solución. Y en esa solución todos tenemos que hacer un esfuerzo. La provincia, el resto de las provincias, la nación, tenemos que encontrarle la vuelta porque nos afecta a todos como argentinos. ¿Qué le decís a un gobernador que te dice, bueno, pero precisamente no tengo la culpa de que se hayan robado la plata? Y además ha habido para el conurbano una cantidad de subsidios que las demás provincias no tuvieron, sobre todo en materia de transporte, de consumo de energía, etcétera. Bueno, el año 2018 es el último año donde todavía van a regir subsidios al consumo de electricidad, gas, agua. En 2019 ya habremos completado la cobertura plena del precio final en la provisión de los servicios públicos, con lo cual eso puede haber sido cierto en una parte, pero de ninguna manera cubre la distancia que hay entre el 38% de recursos que genera la provincia y lo que recibe. Y lo que recibe. Pero además, supongamos, digamos, que esa brecha se hubiera cerrado, eso no cierra la brecha del problema que tenemos, que es de la pobreza, la marginalidad, la falta de infraestructura que tenemos en el conurbano y que tenemos que solucionarla todos los argentinos. Porque pareciera que hoy hay un límite legal, que es la nación, las provincias, dividimos las distintas provincias, digamos, y ese límite legal determina si somos argentinos o no somos argentinos. Es un problema de todos, es un problema de todos. Entonces tenemos que resolverlo entre todos, conversando seriamente, cada uno tendrá que hacer su aporte, y tendremos que conversarlo. Esto es imposible que haya una solución unilateral impuesta por el gobierno nacional, mucho menos por la provincia de Buenos Aires. Tendremos que conversarlo y ver cómo se financia. Pero sin duda necesitamos un shock de inversión en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires necesita más recursos. Ahí tenés un problema, ¿no? Porque si yo soy peronista, pienso, perdí las elecciones en la provincia de Buenos Aires ya 2 veces seguidas. Tengo en la provincia de Buenos Aires un personaje hipercarismático con 70% de imagen positiva y además le voy a dar plata, no volvemos más como peronistas. Eso yo creo va a ser un argumento que no va a estar explícito, bueno, pero lo vas a tener en la discusión. Pero el que haga ese argumento no vuelve más por pensar de esa manera. No vuelve más porque piensa antes como, digamos, como miembro de una fuerza política en vez de como una persona dispuesta a poner sus ideas y su fuerza para cambiar una situación que hoy es totalmente injusta y que hace a la Argentina un país inviable. Porque ¿cómo podemos resolver los problemas de la Argentina si el 38% de la población funciona en una provincia que no puede manejarse con las restricciones que tiene hoy en la actualidad? Vamos a otro tema. Sistema previsional. Si uno mira los números, de acá a unos años, pero pocos años, 3, 4 años es un tren que se estrella por el déficit que tiene y lamentablemente ese déficit parece producirse por una fórmula que ustedes han detectado que era insostenible de actualización de las jubilaciones. ¿Cómo piensan este tema? Nosotros pensamos que la fórmula que se diseñó en el año 2009 fue una fórmula mal hecha, como casi todas las cosas que hacía el gobierno precedente, y que en definitiva estaba mal hecha porque como mentían con la inflación no podían hacer la fórmula que correspondía, que es decir, las jubilaciones se actualizan por la inflación pasada, porque la fórmula lo que tenía que tener como objetivo era preservar el valor real de las jubilaciones de nuestros jubilados. Entonces, ahora
que tenemos un gobierno que no miente con la inflación, tenemos la posibilidad de tener una fórmula que funcione adecuadamente, que preserve el valor real de las jubilaciones y que permita también que se estabilice la trayectoria del gasto previsional. Pero además, realmente que proteja a los jubilados. Y te quiero hacer dos comentarios aquí. La fórmula, tal como se estuvo aplicando hasta ahora, estuvo mal computada, porque la fórmula establece que una parte de las jubilaciones está determinada por la recaudación de tributos que recibe la ANSES, la Administración de la Seguridad Social, dividido la cantidad de beneficiarios del sistema de previsión social. Ahora, en ningún momento se incorporaron dentro de los beneficiarios de la previsión social a quienes ingresaron a las jubilaciones a través de una moratoria. Si se hubieran computado, que es lo que debería haber ocurrido, digamos, si la fórmula se hubiera computado adecuadamente, pero tenían un problema con la matemática los muchachos, bueno, la fórmula hubiera funcionado muchísimo peor que el ajuste por inflación. Punto dos. O sea que nunca ampliaron el denominador que ellos mismos habían creado incorporando tanta gente. Así es. En segundo lugar, nosotros estamos impulsando muchísimos cambios en el sistema tributario argentino. Por ejemplo, a través del revalúo de balances que va a impactar sobre la recaudación de impuestos a las ganancias en los próximos años y también a través de la baja de la alícuota de las ganancias corporativas para las reinvertidas del 35 al 25%. Eso puede afectar la recaudación de ganancias, que a su vez, una parte de ella va a la ANSES, según lo determina el artículo 104 de la Ley de Ganancias. Entonces, los cambios impositivos que se hagan en la Argentina en los próximos años afectarían... Empeoran la fórmula existente. Empeorarían la fórmula existente. Y volvemos al punto inicial. ¿Para qué está la fórmula? Para preservar el valor real de las jubilaciones. Por eso necesitamos que la fórmula ajuste por inflación, que es la que defiende el valor real de las jubilaciones y es lo que hay que hacer. Ahora, yo miro todo el tema previsional. No es el momento de que el gobierno diga estuvo fantástico desde el punto de vista político y ético o equitativo la reparación histórica a los jubilados, pero las cuentas no daban. Mirá, teníamos un problema acuciante que eran los juicios y había que resolverlo de una manera y esa fue la manera que encontró el gobierno de frenar la avalancha de juicios contra la ANSES y la reparación histórica. Entonces viene a cerrar un pasivo que tenía la Argentina, como tantos otros, como los holdouts, como muchísimos otros, como los innumerables juicios que tienen las provincias contra la nación por discusiones acerca de la coparticipación federal de impuestos. Y la idea es toda la basura que está abajo de la alfombra, limpiarla, digamos, y resolver todos los problemas que tiene la Argentina para poder caminar de aquí para adelante, bueno, de una manera mucho más sustentable. Te llevo a otro tema, déficit fiscal. La meta de este año es 4,2. Sí. Dicen que, digo porque no soy un calculista de estos temas, como vos bien sabés, pero que en septiembre tendría que haber sido 3,2. Sí. Y fue 2,2. Quiere decir que están como holgados, como que se pasan de largo. ¿Vos pensás que podrían ir a una meta menor este año o pensás que con lo que excede esa meta, porque la recaudación está mejor, hay que hacer otras cosas, por ejemplo, pagar cosas para el año que viene? ¿Cómo te parás frente a ese sobrecumplimiento? No, era una meta que era... ¿Coincidís que se va a sobrecumplir o no? Eventualmente podría haber un sobrecumplimiento. ¿Tenés miedo que te vengan a pedir plata? Pero no muy grande. Pero vamos a estar cerca de la meta. Recordemos que a principio de año la mayor parte de los analistas pensaban que no íbamos a cumplir la meta, porque nos decían el déficit de 2016 fue 4,6, pero además ahí había casi un punto del PBI del blanqueo, 5,6. ¿Cómo vas a bajar a 4,2? Cumplimos el 4,2. Entonces yo creo que vamos a llegar al 4,2. La meta era más holgada en los primeros 3 trimestres que en el cuarto, donde la estacionalidad del gasto es distinta. Entonces, no me permite... No estás tan optimista. No estoy tan holgado como pensás que vos que estoy para cumplir la meta del cuarto trimestre. La vamos a cumplir, por supuesto, pero no quedan excedentes grandes que podamos... Ahora te quiero llevar a un tema que vos tocaste al pasar y te dije después lo vamos a tratar.
evasión, que es una variable fenomenal, Sí. no solamente por lo que introduce de distorsión, porque estás hablando de mucha carga fiscal que pagan menos gente de la que le tendría Así que sostener, es. Sí, sino porque hay una especie de desaliento a pagar, Sí. igual que la corrupción, digamos. Son dos grandes distorsiones que hay sobre el pacto fiscal que tendríamos que tener los argentinos. ¿Qué piensan hacer con eso? Con este régimen, con esta forma en que funciona la AFIP, ¿vos creés que se resuelve el problema o que tendrían que pensar en otra burocracia, en darle un shock de modernidad? Ahí hay dos temas. Tenemos dos inequidades. Las empresas hoy de la Argentina compiten en desigualdad contra las empresas del exterior por la enorme carga de impuestos distorsivos que mencionábamos antes. Estos impuestos que impiden exportar, porque se acumulan en cascada. Y luego tenemos otra inequidad. Las empresas que trabajan en blanco en la Argentina y que compiten contra empresas que trabajan en negro. Claro. Entonces, quien está en blanco en la Argentina, o porque exporta, o porque compite contra una empresa en negro, está en un problema enorme. Lo sabemos. Este año estamos viendo una baja importante en la evasión. Vos fíjate que la recaudación está creciendo muy por encima de lo que crece el PBI nominal. Y eso es mayor eficiencia. Eso es mayor eficiencia en la recaudación. Por ejemplo, este año la AFIP se puso en la mira al sector de la carne. La evasión en la carne este año está cayendo dramáticamente. Y así irá eligiendo otros sectores y no tengo duda de que la AFIP está trabajando muy bien, aprovechando todas las herramientas de información, Big Data, está trabajando muy bien y va a trabajar cada vez mejor, con lo cual yo soy optimista. Pero además, la Argentina también tiene un problema de evasión, no solo, digamos, si uno hiciera foco en la moral, que los argentinos somos más amorales que los demás, creo que estaríamos cometiendo un error de percepción. Creo que hay un problema de incentivos y tenemos algunos impuestos realmente difíciles de pagar y eso en buena medida ha empujado a algunas empresas fuera de la formalidad. Te hago la última pregunta. Sí. Y te quiero dar el ejemplo Sí. de lo que estamos haciendo con los impuestos al trabajo. Porque nosotros estamos bajando muy fuerte los impuestos al trabajo, creando un mínimo no imponible para que los primeros 12.000 pesos No paguen de sueldo cargas. no paguen cargas patronales y a la vez estamos haciendo un blanqueo laboral para que aprovechando este mínimo no imponible vuelvan las empresas con el empleo no declarado, donde además hacemos un esfuerzo fiscal porque les reconocemos aportes no hechos. Entonces, creo que el enfoque es una AFIP que hace su trabajo y que cada vez logra traer más gente a la recaudación, pero a la vez tener un sistema tributario más amigable. Última pregunta. Sos un inversor, nacional o extranjero, no importa. ¿En qué te mueve el amperímetro todo este rompecabezas fiscal? En todo. Yo creo que es fundamental. Carlos, nosotros pensamos que en la Argentina la inversión juega un rol fundamental. Que a través de mayor inversión nos volvemos más productivos. Cuando nos volvemos más productivos, los salarios son más altos. Cuando los salarios son más altos, baja la pobreza. Y así se crea un círculo virtuoso que hace que cada vez la Argentina esté mejor. Ahora, otros gobiernos han tenido un enfoque similar, digamos, de pensar que la inversión juega un rol muy importante para que la economía y el sector privado y las familias de la Argentina prosperen. Ahora, si no son solventes y cuando no han sido solventes no han podido respetar esa promesa. La única manera de asegurar de que este proceso va a ser mantenido es teniendo un país solvente que no necesite avanzar con impuestos inesperados, shocks inflacionarios, crisis macroeconómicas sobre el sector privado. Con lo cual, reconstruir el equilibrio fiscal a través de la ley de responsabilidad fiscal, cumplir las metas fiscales, cambiar la composición de los impuestos por impuestos menos distorsivos para volver a poder competir con el resto del mundo, es fundamental y, sobre todo, mantener la solvencia. Te voy a hablar de un impuesto distorsivo. Nosotros no sé si sabés que tenemos un momento whisky en este programa. Lo recuerdo, sí. Nos va a salir más caro. ¿Te hablé con el corazón y me contestás con el bolsillo? Esperemos que cuando mandemos el proyecto de